Buenas tardes, soy Celia Tomico, vicepresidenta de la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas conectadas por acompañarnos en este taller. No podíamos dejar pasar una fecha tan especial como la de hoy para tratar por primera vez de forma específica las necesidades de las mujeres con fibrosis quística. Creemos que el tema que vamos a tratar es de mucha importancia para todas nosotras. Para ello, vamos a contar con dos grandes profesionales en la atención de las personas con fibrosis quística. Además, son bien conocidas por nuestros socios. En primer lugar, la doctora Laila Díaz, neumóloga de la Unidad de Fibrosis Quística del Hospital 12 de Octubre de Madrid. La doctora nos va a hablar de la influencia del ciclo menstrual en la mujer con fibrosis quística. Por otro lado, nos acompaña Paula Camarero, una de las fisios respiratorias de la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística. Paula va a tratar los cuidados y recomendaciones necesarios durante el ciclo menstrual. También vamos a contar con la participación de Laura Pastor, vocal de la asociación y madre de una niña con fibrosis quística. Al terminar, vamos a contar con un turno de preguntas donde podremos resolver todas las dudas que nos planteéis. Para ello, podéis utilizar el botón de preguntas y respuestas. No os quiero robar más tiempo. Doctora Díaz, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haberme invitado. Me hace mucha ilusión poder compartir con vosotras este tema y espero no abrumaros y que os ayude a entender un poquito más qué es lo que pasa en las mujeres y sobre todo en las que tenéis fibrosis quística durante la regla y las diferentes influencias que tiene el ciclo menstrual en vosotras. Este es el índice de la charla de hoy. Empezaré con una breve introducción de la fibrosis quística, después me centraré más en el tema que nos concierne, que es la mujer y la fibrosis quística, breve repaso sobre anticoncepción hormonal y por último os comentaré un estudio de investigación que vamos a llevar a cabo de cómo influye el ciclo menstrual en la mujer con fibrosis quística. Como sabéis, la fibrosis quística es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva. ¿Y qué quiere decir esto? Que para que se desarrolle la enfermedad es necesario que dos alelos mutados se junten en la misma persona. Por lo tanto, se debe recibir un alelo de un padre y el otro alelo de la madre. Con cada embarazo, estos padres podrán tener un 25% de posibilidades de tener un hijo enfermo. El gen de la fibrosis quística se localiza en el brazo largo del cromosoma 7 y va a codificar para una proteína que se llama CFTR, que está tan de moda últimamente. Esta proteína, el nombre la adquiere de sus siglas en inglés, Cystic Fibrosis Conductance Transmembrane Regulator, y hasta la fecha se han descrito más de 1900 mutaciones. En función de las diferentes mutaciones, el defecto de la proteína va a ser diferente. Una que es muy frecuente y que prácticamente todas de vosotros conocéis es la F508del, que va a pertenecer al clase 2. Pero hay 7 clases de mutaciones, 7 grupos de mutaciones en la fibrosis quística. ¿Y qué es esta proteína CFTR? Pues bien, es un canal de cloro. Se expresa en la superficie de la membrana de las células y va a intercambiar el cloro del interior celular al exterior. Cuando esta proteína funciona mal, que es lo que pasa en la fibrosis quística, las secreciones donde se expresa van a deshidratarse y se van a acidificar y así se van a producir los diferentes síntomas de esta enfermedad. Como sabéis, la fibrosis quística es una enfermedad multisistémica. ¿Esto qué quiere decir? Que va a afectar a diferentes órganos, como puede ser el aparato digestivo, produciendo malabsorción intestinal, obstrucción intestinal también, insuficiencia pancreática con heces grasas, también va a afectar a nivel otorrino con sinusitis y problemas de oído. Esta malabsorción de nutrientes va a producir una desnutrición que con el tiempo puede conllevar la aparición de osteoporosis. Es característico en los varones la ausencia de conductos deferentes, de ahí la infertilidad. Y la principal comorbilidad, sobre todo en la edad adulta, va a ser la patología respiratoria. ¿Qué es lo que va a pasar? Estas secreciones espesas que os he contado que van a ser secundarias al mal funcionamiento de la CFTR, va a hacer que el moco dentro de los bronquios sea muy denso y tienda a acumularse. De ahí
que favorezca la infección y colonización por diferentes microorganismos patógenos que van a producir una inflamación en el árbol bronquial y van a desarrollarse las bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Creo que lo podéis ver si las indico aquí. Estos agujeros negros son las bronquiectasias, ¿de acuerdo? Que son bronquios que se han deformado y donde se va a acumular el moco en su interior. Estas otras también son bronquiectasias, pero lo blanco es el moco que las rellena. Centrándonos un poquito más en el tema que nos concierne hoy. Se ha descrito en la literatura que las mujeres van a desarrollar formas más graves de la enfermedad y esto se va a ver reflejado en un peor estado nutricional, en una mayor severidad radiológica en el TAC, las bronquiectasias van a ser más abundantes y más graves, y en un aumento de los números de exacerbaciones respiratorias. Todo esto va a influir en que el deterioro de la función pulmonar sea mayor y, por ende, la calidad de vida percibida también va a estar condicionada y va a ser peor. Hace unos años realizamos un estudio a nivel nacional en que posiblemente muchas de vosotras participaréis con diferentes unidades de fibrosis quística, donde lo que queríamos ver es esta afectación radiológica y compararla entre los hombres y las mujeres de las diferentes unidades. Pues bien, lo que encontramos es que la función pulmonar de las mujeres que participaron era significativamente menor que los varones. Habitualmente cuando hacemos la espirometría, el valor que solemos tener de referencia es el FEB1, que muchas de vosotras os lo medís en casa con los espirómetros domiciliarios. Y ahí es donde vimos que sí que había una diferencia entre los varones y las mujeres, al igual que en la capacidad de transferencia de oxígeno. Cuando analizamos las puntuaciones de la calidad de vida, en el CFQR, este cuestionario que os muestro en la esquina superior derecha, seguro que más de una lo habéis rellenado, que es un cuestionario de calidad de vida, se mide en diferentes dominios. Pues bien, en el dominio de síntomas respiratorios y de funcionamiento físico, de nuevo las mujeres volvían a tener peor puntuación que los varones. Y cuando analizamos a nivel radiológico las imágenes del TAC que obtenemos, de nuevo las mujeres tenían puntuaciones más bajas. El BIAM es un score, es un índice radiológico que nos sirve para ver, poner una puntuación, un número y ver la evolución en los TAC. Pues bien, cuanto más cerca de 25, más normal es. Lo que vimos es en dos pacientes, fijaros, es la misma obstrucción al flujo aéreo, tienen un FEB1 los dos del 60% y de edades muy similares. Sin embargo, la mujer, como podéis ver, tiene muchas más bronquiectasias, son más gordas, tiene más desestructurada la vía aérea, ¿de acuerdo? Y tiene los bronquios más ocupados de moco. Con todo esto, viendo que la mujer con fibrosis quística tiene unas formas más graves de la enfermedad y efectivamente lo hemos visto en un estudio, nos planteamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué causas son las que producen que la fibrosis quística en la mujer sea más grave? La verdad que revisando la literatura no queda del todo claro y hay diferentes teorías, pero la evidencia que hay es muy, muy limitada. Una de las teorías que he encontrado y que os muestro en esta diapositiva es que parece ser que los estrógenos favorecen que se adquiera de una forma más precoz la infección por Pseudomonas aeruginosa fenotipo mucoide. La Pseudomonas aeruginosa, seguro que prácticamente todas vosotras sabéis qué bacteria es y la importancia que le damos a intentar tratarla en cuanto aparece. El fenotipo mucoide lo que quiere decir es que esas pseudomonas se ha hecho más agresiva, es más resistente a los antibióticos y por lo tanto nos va a costar más tratarla y posiblemente produzca más agudizaciones. Quería mostraros estas imágenes. Están extraídas del registro americano de la Cystic Fibrosis Foundation de 2020. Habitualmente, en la edad pediátrica, la gran mayoría de pacientes con fibrosis quística lo que van a tener en sus bronquios y en el esputo, lo que vamos a encontrar es el Staphylococcus aureus, que es esta línea verde, que a medida que los pacientes crecen va disminuyendo en prevalencia. Sin embargo, como veis, la azul que representa la Pseudomonas aeruginosa va a adquirir un protagonismo mayor en la adolescencia tardía a partir de los 18 años y sobre todo en la edad adulta, en torno a los 20, 30, 40 años. Ahí va a ser el microorganismo predominante. Y sabemos que cuando se adquieren las pseudomonas y se coloniza,
y ya no conseguimos erradicarla, puede tener una repercusión negativa en la enfermedad. Es por ello que cuando la aislamos intentamos tratarla de entrada con antibióticos durante 3 semanas y de entrada también añadimos un antibiótico inhalado, cosa que no siempre hacemos con el resto de microorganismos. La figura de abajo lo que muestra en las columnas rojas es la prevalencia de la Pseudomonas aeruginosa resistente, que es la del fenotipo mucoide. Como veis, es mucho menor, mejor, pero también, como cabría esperar, a medida que vais creciendo y se alcanzan los 30, 40, 50 años, empieza a aumentar la prevalencia de estas pseudomonas, que es más resistente. La otra teoría que podría justificar por qué las mujeres tienen formas más graves de esta enfermedad es porque el estradiol, que son los estrógenos, van a disminuir el batido ciliar de las células del epitelio del aparato respiratorio. Esto va a alterar el transporte de los iones y va a producir que el drenaje de las secreciones respiratorias sea más difícil, ¿de acuerdo? Todo esto que conlleva que aumente la infección, que aumente la inflamación y volvemos a tener este círculo de bronquiectasias, infección e inflamación, que va a ser la diana de muchos de nuestros tratamientos. Quería hacer un paréntesis. Bueno, primero, estas cosas vienen reflejadas en estos 2 artículos. Quería hacer un paréntesis porque no sé si todas tenéis claro qué es esto del batido ciliar. El aparato respiratorio está formado por la vía aérea superior, la laringe, la tráquea y los pulmones, ¿de acuerdo? Pues todo el aparato respiratorio está recubierto de un epitelio que tiene las células respiratorias. Y estos son los cilios, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una muestra de una biopsia de un tejido respiratorio normal. Podéis ver cómo en la fibrosis quística la arquitectura de las células se va a distorsionar. Cuando este batido ciliar no funciona correctamente porque el moco también es muy espeso, es cuando se acumulan las secreciones dentro de los bronquios. El siguiente vídeo os muestra de una forma bastante ilustrativa cómo es este batido ciliar, ¿de acuerdo? Para que os situéis, esto de aquí son los cilios del aparato respiratorio, esto es el líquido periciliar, que al final es el moco, que va a arrastrar todas las sustancias y los microorganismos que inhalamos de forma habitual. Como veis, este es el movimiento de ola de batido ciliar que de forma natural tiene el epitelio respiratorio y es el que se encarga de movilizar el moco y las secreciones con todas las sustancias que ello contiene. Cuando este moco es muy denso, ese batido ciliar se ve disminuido. Más aún si los estrógenos parece que también disminuyen este batido, lo que va a hacer que ese moco se acumule dentro de los bronquios. Y la tercera teoría y última que he encontrado que podría justificar esto es la influencia del microbioma. El microbioma es el ecosistema microbiano que tenemos en nuestro organismo y es muy importante, va a producir tanto sustancias que son beneficiosas como algunas sustancias que pueden ser tóxicas. Y parece ser que hay algunos microorganismos que pueden degradar las hormonas sexuales y esto puede influir en el ciclo menstrual. Respecto a la anticoncepción hormonal, la verdad que existe bastante discordancia y ahora os lo voy a enseñar en los diferentes artículos que hay en la literatura. En este registro canadiense, lo que vieron es que aquellas pacientes con fibrosis quística que tomaban anticonceptivos hormonales orales durante más de 3 años tenían un mejor FEV1, es decir, mejor función pulmonar, que aquellas que no lo tomaban y que también el deterioro funcional era progresivamente más lento. También concluyeron que la anticoncepción hormonal es bastante segura. Sin embargo, algo curioso es que el grupo de mujeres con anticonceptivo hormonal tenía más exacerbaciones respiratorias graves. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenían necesidad de más tratamiento antibiótico intravenoso. ¿Llama la atención? Pues no es lo esperable cuando la función pulmonar es mejor, pero fue lo que encontraron en este registro. Sin embargo, en este otro estudio, lo que encontraron es que el grupo de mujeres que tomaba anticonceptivo tenía menos exacerbaciones respiratorias graves. Como veis, la evidencia que hay es bastante limitada porque estoy mostrando 2 estudios nada más y cada uno tiene unos resultados. Por lo tanto, falta bastante información en el efecto que pudieran tener los anticonceptivos a nivel respiratorio.
Y por último, este otro estudio no encuentra diferencias entre las mujeres que toman y no toman anticonceptivo en el FEB1, pero sí que demuestra que todo el anticonceptivo hormonal es bastante seguro en la fibrosis quística. Por todo ello, por lo que veis que hay poca evidencia en la literatura de cómo afecta las hormonas a la mujer con fibrosis quística y el efecto que pudieran tener estos anticonceptivos, nos hemos planteado realizar un estudio. Hemos solicitado una beca SEPAR, que es una beca en la Sociedad Española del Aparato Respiratorio, y os voy a presentar este estudio, donde vamos a participar las 4 unidades de fibrosis quística de la Comunidad de Madrid, y os lo quiero explicar para invitaros a participar siempre que estéis de acuerdo. Pero primero recordaros cómo es el ciclo menstrual, ¿de acuerdo? El día 0 del ciclo menstrual es el día en el que os baja la regla, pero es la regla sangre roja, ¿de acuerdo? No es los días que se mancha un flujo marroncito, es sangre roja. Ahí empezamos a contar el día de la regla, ¿de acuerdo? Ahí empieza el ciclo menstrual. En los primeros días, hasta el día 14, que es cuando suele ocurrir la ovulación, los estrógenos, como podéis ver en la imagen, van a ir aumentando de manera progresiva. Una vez que se produce la ovulación, va a aumentar la progesterona, los estrógenos van a tener una caída, pero van a seguir aumentando para favorecer que el endometrio, que es el tejido que recubre el útero para albergar al embrión, vaya creciendo. Y una vez que llega más o menos el día 28, si no ha habido embarazo, este endometrio, secundario a la caída de las hormonas, va a desprenderse y vais a tener la regla. Muchas de las pacientes de la consulta en ocasiones me comentan que cuando tienen la regla o cuando las va a venir la regla, incluso cuando van a ovular, tienen incluso fiebre, tienen más tos, la expectoración se hace más densa, les cuesta más arrancarla con la fisio. Todo esto podría estar explicado por las diferencias de estas influencias de las hormonas, tanto el estrógeno como progesterona, en las diferentes fases del ciclo menstrual. Es por eso que planteamos este estudio, ¿no? Como os he comentado ya, vamos a participar las 4 unidades, que somos el 12 de octubre, el Ramón y Cajal, La Paz y La Princesa, y queremos analizar cómo influye tanto los niveles de estrógeno y progesterona en diferentes fases del ciclo menstrual, tanto en la microbioma, en la función pulmonar, en las exacerbaciones respiratorias y en la calidad de vida. Y también queremos ver en el grupo de pacientes que estén tomando anticonceptivo o que durante el estudio quieran tomar anticonceptivo, si esto también repercute en la función pulmonar y en las exacerbaciones respiratorias. ¿Qué pacientes pueden participar? Obviamente, mujeres tienen que ser adultas en edad fértil y cuyo periodo intercíclico sea de 40 días. ¿Esto qué quiere decir? Que entre una regla y otra no pasen más de 40 días. Pueden pasar menos, pero no más, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Que estén agudizadas, que tengan una exacerbación justo antes de empezar el estudio, que hayan recibido un trasplante de pulmón, que estén embarazadas o tengan la menopausia, que tengan el DIU, levonorgestrel, ¿de acuerdo? Porque este anticonceptivo va a variar mucho las hormonas y puede suponer un factor de confusión, que hayan tenido efectos secundarios graves de la anticoncepción, que es tener un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda, o que tengan migrañas. La idea es que tengamos 3 líneas del estudio. Aquellas pacientes que ya están con anticonceptivo y pueden participar para ver cómo influye a lo largo de la evolución del estudio. Aquellas pacientes que no tienen anticonceptivo, pero que en algún momento del estudio lo quieren tomar y se les pondrá. Y las pacientes en las que en ningún momento del estudio van a tomar anticonceptivo. De tal forma que podemos tener 3 grupos de pacientes con fibrosis quística y ver si hay diferencias entre una y otras para intentar ayudarnos a entender un poquito más cómo influyen estas variaciones hormonales en vosotras y la repercusión que tiene a nivel clínico, funcional y también en la calidad de vida. Para ello, lo que vamos a hacer es que cada 2 reglas, o sea, cada 2 meses, os pediremos venir al hospital para en el día más 3 de la regla y en el día más 18 tener una muestra de sangre para ver los niveles de hormonas, tener una muestra de esputo, una muestra de heces y una espirometría. Al principio, a la mitad y al final del estudio también os pasaremos los cuestionarios de calidad de vida para ver cómo influye a lo largo de la evolución. Y con esto ya te quería terminar dejando unas ideas claras, que desgraciadamente las mujeres con fibrosis quística tienen formas más graves de la enfermedad,
el estradiol, que son los estrógenos, van a disminuir el batido ciliar y va a favorecer la adquisición de la pseudomonas aeruginosa fenotipo mucoide. No queda muy claro si hay un efecto beneficioso de la anticoncepción hormonal, pero lo que sí nos queda claro es que es bastante segura y animaros a participar en el estudio. Espero que con esta charla os haya ayudado a entender un poquito más por qué cuando tenéis la regla podéis tener estos síntomas que quizá antes no le dabais importancia y a continuación Paula os va a dar consejos de cómo optimizar la fisioterapia, que ya sabéis que es la base del tratamiento y siempre somos súper pesados insistiendo en que hay que hacer mucha fisio, porque como habéis visto, el drenaje de las secreciones es fundamental para la fibrosis quística y más aún si en momentos de la ovulación o de la regla las hormonas van a jugar un papel que van a dificultar ese drenaje de secreciones. Así que espero haberos ayudado y cualquier pregunta o duda será bienvenida. Os contestaré encantada al finalizar la siguiente reunión. Muchas gracias. Un saludo. Buenas tardes a todos. A ver, que voy a poner el PowerPoint. Ahí. Vale, pues nada, muchas gracias, Laila, por tu presentación. Creo que ha sido muy concisa y muy clara. Y bueno, viene a decir un poco que estamos, voy a decirlo mal y pronto y que no me escuchéis bien, pero en bragas, ¿no? En este sentido, con la evidencia que hay. Os animo a todas a que participéis en el estudio porque va a ser de gran ayuda para ver qué está pasando a nivel hormonal y el ver las teorías, ¿no? que nos contaba Laila, cuál es la más acertada. Yo es verdad que os voy a hablar de los cuidados y las recomendaciones, ¿vale? Durante el ciclo menstrual, pero bueno, voy a hablar un poco del cómo empecé, ¿no? Cómo empezó ese run a decirme en la cabeza, oye, pero y estas chicas me están diciendo que les va a venir la regla y que por eso achacan a que están peor. En fin, os voy a hablar un poquito de cómo empecé a incluir en mi anamnesis, ¿no? En mi historia clínica, la importancia de en qué momento del ciclo menstrual estábamos. Y es que cada persona, cada mujer que he tratado, cada niña que he tratado con FQ, siempre me decía, pues es que estoy a punto de que me baje la regla o estoy ovulando, ¿no? Como vamos a enlazarlo un poquito con lo que nos ha venido contando Laila, ¿no? Y empezaban a empeorar esta sintomatología. Entonces, claro, lo empecé a incluir en mi, digamos, en lo que digo, mi historia clínica. De ahí a que ahora, cada vez que voy a tratar a alguna chica, pues diga o pregunte qué tal cuando te viene la regla, si notas algún cambio, si notas algún empeoramiento, ¿no? Y el cómo, sabiendo todo esto, pues afrontar y cómo actuar después, ¿vale? En caso de... Porque es verdad que hay algunos casos que llegan hasta... pues bueno, a tener como esas mini exacerbaciones, las llamo yo, no llegan a ser exacerbaciones como tal, en algunos casos sí, pero que hay que darles importancia. Entonces, no solo hay cansancio, ¿no? Como muchas referimos, no solo hay dolor en algunos casos, ¿vale? No en todos, y no solo hay inestabilidad emocional, sino que también hay un proceso que nos hace que tengamos más síntomas, más esputo, más inflamación a nivel pulmonar, ¿no? Y esto, pues bueno, también achacado a bajada de defensas y a todos los estudios que nos ha comentado Laila, pues hablo de esas mini exacerbaciones. Y de aquí que yo os empiece un poco a hablar de esos cuidados que necesitamos o que vamos a hacer, bueno, pues sabiendo, conociendo esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues primero de todo es conocer y saber que esto puede ocurrir, ¿vale? Siempre digo que el conocimiento es poder, entonces ya sabemos que esto ocurre y que nos puede pasar, entonces saber que, bueno, pues me va a venir la regla o que estoy ovulando y que voy a empezar a secretar un poco el moco más denso, que me va a costar sacarlo, pues bueno, pues vamos a saber y reconocer esto y poder actuar conforme a ello. Pongo ahí, como ya conocemos y con todo lo que nos ha dicho Laila, pues nos vamos a preparar, ¿vale? Y actuar. Y para esto solo tenemos dos cosas
aparte de todo el tema de medicación que necesitemos, ¿vale? En caso de requerirlo. Pero es el ejercicio y la fisioterapia. Y como ha dicho Laila, que ya también somos pesados, ¿no?, con la fisioterapia, pero es que al final es una de las formas con las que podemos expectorar o sacar todo ese moco, que al final hace el círculo vicioso para que tengamos más bronquiectasias, inflamación, vuelta, ¿no? Esa pescadilla que se muerde la cola. Entonces necesitamos sacar todo ese moco del pulmón y por eso somos bastante pesados con el tema de la fisioterapia. Yo más porque me dedico a ello, ¿eh? Entonces voy a hablar un poco del ejercicio, ¿vale? El ejercicio nos va a poner un poco, digamos, con mayor control, ¿vale? Nos va a poner fuerte nuestro sistema cardiorrespiratorio y eso nos va a hacer afrontar mejor esas mini exacerbaciones. De aquí que, aparte de ser pesada con la fisioterapia, soy muy pesada con que tengamos o busquemos o encontremos, ¿vale?, la manera de divertirnos con el ejercicio. Porque al final es como una forma saludable, obviamente, de poner nuestro sistema cardiorrespiratorio a tono y mucho más fuerte para afrontar cualquier mini exacerbación o cualquier sintomatología que nos aborde, ¿vale? Entonces, más ejercicio, prepararnos para ello, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pongo ahí cómo podemos hacer sobrecargar, ¿no? Sobrecargar el sistema cardiorrespiratorio. Al final lo que buscamos aquí es intentar que nuestro corazón y nuestro pulmón actúe mucho más, ¿no? Intentar llevarlo a una situación extrema, ¿no? Cuando nosotros queremos potenciar algo, voy a poner un ejemplo así muy básico, si yo quiero potenciar mi bíceps, no me voy a poner a correr, ¿no? Me voy a poner a hacer pesas y hacer que digamos, mi musculatura, mi bíceps, se contraiga, así hasta llegar a una sobrecarga. Esas famosas agujetas nos dicen que hemos llegado a sobrecargar, ¿no? Hemos hecho algo por encima de lo que nuestro bíceps estaba acostumbrado a hacer. Y eso es bueno porque va a prepararnos para que mañana a lo mejor la misma carga de trabajo que yo he hecho previamente, pues no me suponga un gran esfuerzo. De aquí que sobrecargar el sistema cardiorrespiratorio sea de gran importancia, ¿no? ¿Y cómo lo haremos? Pues a través de ejercicios aeróbicos, ¿sí? Ejercicios aeróbicos que engloben toda la musculatura, ¿vale? Esto va a hacer que nuestro corazón comience a bombear más sangre y, por tanto, a nivel ventilatorio comience también una mayor activación, ¿sí? Y empezamos a hiperventilar. ¿Esto es importante? ¿Para qué? Pues para que el día que nosotras tengamos, pues eso, un aumento de sintomatología o cualquier cosa, nuestro pulmón sea más competente que el pulmón de alguien que no le ha llevado a esa sobrecarga, ¿no? Que no esté fuerte ese pulmón. Es lógica y todos los estudios a nivel de ejercicio físico marcan lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer son ejercicios aeróbicos, ¿vale? Para sobrecargar, trabajo de resistencia, pues bici, correr, bailar. Digo patinar, pues porque hay gente que le gusta patinar. Todo enfocado a los gustos de cada una. Siempre digo que busquemos ejercicios que nos gusten, ¿vale? Creo que ya lo he dicho antes. Al final es una forma de disfrutar también, ¿vale? Y de meter en nuestra rutina algo como ese disfrute que nos va a hacer estar más potentes a la hora de tener FQ, ¿vale? Luego el trabajo de fuerza, no nos podemos olvidar del trabajo de fuerza que a nivel de estudios se ve que está cogiendo más fuerza y que pues no va a sobrecargar, digamos, nuestro sistema cardiorrespiratorio tan fuertemente como un ejercicio como sea correr, ¿no? Y mover muchos músculos, muchas cadenas musculares, pero sí nos va a hacer corregir posturas a nivel de entrenamiento de la musculatura respiratoria, como puede ser la diafragmática. También nos viene bien fortalecerla para, pues, el día de mañana, si hay un aumento de trabajo ventilatorio, que sea competente ese diafragma. Luego ejercicios de fuerza a nivel de la musculatura del suelo pélvico. Se han visto también estudios que una musculatura de suelo pélvico tonificada, bien, no en exceso obviamente, pero
bien, hace que se pasen pues, menstruaciones menos dolorosas, a la hora del tema de la micción, que no se nos escapen esas gotitas de pis, ¿no? En algunos momentos por esa debilidad del suelo pélvico. Todos estos trabajos de fuerza siempre nos van a favorecer a que, bueno, pues durante esas exacerbaciones estemos más potentes, ¿vale? Y luego relax, estiramiento, que lo pongo ahí, pero siempre viene bien relajar después de cada ejercicio que hagamos, relajar un poco esa musculatura para el día siguiente, pues no acordarnos de lo que hicimos el día anterior. Entonces, ¿soy muy pesada con el ejercicio? Sí. ¿Desde pequeños deberíamos ya hacer ejercicio? Sí. Hemos nacido para movernos. Entonces, siempre que voy a alguna casa y con alguna chica o mujer, adolescente, le pregunto si hace ejercicio y he visto que, por lo general, las chicas que hacen más ejercicio frente a las que no, pues esto obviamente tendría que llevarse a estudios, ¿vale? Pero he visto que tienen una mejor respuesta a esas exacerbaciones durante el ciclo menstrual que las que no realizan ningún tipo de ejercicio. Lo dicho, es algo que es experiencia clínica, no está contrastado con ninguna evidencia. Probablemente empecemos ya a hacer más estudios sobre estos. Pero bueno, de aquí la importancia que os dejo con mi experiencia clínica, ¿vale? Respecto al ejercicio. Y luego, más fisioterapia. Y sí, somos pesados, como ha dicho la cadena, al final los estrógenos, ¿no? Que disminuyen el batido ciliar. Leche, se queda ahí el moco, ¿no? Entonces me cuesta más secretarlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues a lo mejor durante el tiempo en el que nosotras estemos con ese aumento de esputo, con esa densidad en las secreciones, aumentar el número de veces que hacemos fisioterapia al día. Como justamente a lo mejor no estamos en el mejor momento en cuanto a nivel de energía, ¿no? Porque cuando tenemos la menstruación es verdad que los niveles de energía, pues a veces el primer día es como, Dios mío, es que no tengo ni ganas de hacer nada, pero hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Sobre todo para evitar lo que decíamos del círculo vicioso, la pescadilla que se muerde la cola, con el tema de la inflamación, infección y vuelta otra vez. Entonces, hay que ser conscientes de esto y hacerlo más veces al día, a lo mejor en menos tiempo, ¿no? Si antes la rutina o si nuestra rutina en el día a día es por las mañanas y por las noches antes de dormir, hago mi fisioterapia respiratoria, es decir, me nebulizo, hago los ejercicios y luego me tomo el antibiótico, pues a lo mejor hago esas dos rutinas, pero añado más fisioterapia respiratoria durante esos periodos en los que noto esa sintomatología más clara, ¿no? Esto cada persona es un mundo, entonces, como bien os he dicho, pues si hay alguna mujer que note la sintomatología más severa, pues sí que diría de hacerlo muchas más veces al día durante periodos cortos, 5 o 10 minutitos, ¿vale? Para que no nos llegue a fatigar y no nos deje pues muy cansadas, ¿no? Porque al final la fisioterapia respiratoria cansa, ¿sí? Si lo hacemos de forma continua, es verdad que podemos terminar agotadas. Entonces, por eso digo que lo hagamos durante 10-5 minutillos y luego volvamos a hacer nuestro día a día, nuestra vida y luego volvamos otra vez. Todo esto también depende del tiempo y de la vida laboral también que llevemos, que es mal, pero buscar tiempos para hacer esta fisioterapia siempre viene bien, sobre todo por lo dicho, ¿no? Aumentamos batido ciliar con el tema de la fisio y conseguimos pues drenar más moco. El tiempo, lo que os he dicho, ¿vale? Tenemos nuestra rutina diaria, ¿vale? Por la mañana y por la noche, pues durante estos periodos de 5 días, pues a lo mejor aumentar y hacerlo de 5 a 10 minutillos. Esto vamos viendo cada persona, ¿vale? Luego, el tema es que
como os he dicho, bueno, aparte que ya he sido pesada con la fisioterapia, los ejercicios de fisioterapia que podéis hacer para aumentar, digamos, el batido ciliar son aquellos que produzcan vibraciones también, y para eso tenemos los aparatos, esperad que vuelvo atrás, tenemos los aparatos como el Flutter o el Acapella, que nos van a generar una vibración intrapulmonar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor durante esos días utilizar este tipo de aparatos viene bien para aumentar el batido ciliar con esos hercios que producen estos aparatos a nivel intrapulmonar, como decía. Entonces, haciendo un resumen de todo, el tema del ejercicio nos va a poner un poquito a tono y nos va a poner fuertes en caso de que venga pues, cualquier mini exacerbación. ¿Vale? Y la fisioterapia durante los días, ya sean o de ovulación, que hemos visto que los estrógenos se disparaban, o bien cuando ya nos va a venir la menstruación, pues aumenta esta sintomatología que decíamos, vamos a empezar a añadir un poquito más de fisioterapia y si puede ser con estos aparatos, como ya os decía, el Flutter o la Acapella, que nos generan esas vibraciones para aumentar el batido ciliar, que era lo que los estrógenos disminuía, ¿sí? Las veces al día, lo que hemos dicho, nos dejamos bien nuestras rutinas de por la mañana y por la noche y hacemos luego a lo largo del día, le dedicamos 5 o 10 minutillos durante 3, 4, las veces que podamos, sobre todo para ir secretando y expectorando todo el moco que podamos. Y luego ya por último, sí que me gustaría deciros, bueno, he empezado diciendo que por favor, bueno, no por favor, sí, por favor, que leches, que colaboréis en la investigación, ¿vale? Es algo que nos beneficia a todos, tanto a los doctores como a los fisios, para saber en qué momento estamos, el por qué se produce, ¿no? El ver el foco del problema, el por qué es más severo, ¿no? En el caso de una mujer, una exacerbación, o el por qué disminuye la función pulmonar. Pues estas investigaciones vienen para ver qué problema o qué cosa lo está causando, ¿no? Esa mini exacerbación. Por eso os pido que ya sé, y lo sé porque lo sé porque me lo decís algunas, pues que al final el colaborar, ¿no? Pues el tener que ir al tema del hospital, pues que es un poco rollo, pero al final es algo que es en beneficio y es en beneficio vuestro, ¿no? Y que, bueno, pues un estudio como el que va a realizar Laila junto con todas las unidades de los hospitales de Madrid de fibrosis quística, creo que es un buen estudio, pues eso, para conocer el problema y sobre todo lo que os digo, en beneficio vuestro para saber cómo actuar después, ¿no? Porque a lo mejor el anticonceptivo, pues viene genial y no lo sabíamos. Entonces, todas las investigaciones que podamos hacer vienen para eso, ¿vale? Para ayudar. Y luego, yo personalmente, esto como ya venía el run run, sí que es verdad que voy a empezar con sujetos sanos, ¿vale? Ya no con FQ, voy a empezar a estudiar, estudios pilotos sobre todo, no llevarlo a la práctica, el cómo afecta a la capacidad pulmonar el ciclo menstrual, ¿vale? El cómo afecta en cada etapa del ciclo menstrual. Luego los beneficios del trabajo de la musculatura respiratoria, también es un estudio que sí que me gustaría ver si beneficia o no el tema de trabajar a nivel de fuerza ese diafragma, ¿no? Que esa musculatura respiratoria que tenemos. Y bueno, y los beneficios del ejercicio físico frente pues, a en este caso sí que sería en personas con fibrosis quística, sobre todo ver pues, personas mujeres con FQ que realicen ejercicio frente a las que no realizan ejercicio, ver pues, cantidad de exacerbaciones, función pulmonar y todas esas variables que se puedan medir, además de la calidad de vida que tenga cada una. Así a modo resumen, para el tema de las mujeres, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Un poco lo que pasa con las dos ponencias que hemos hecho. Yo sigo siendo, y lo voy a repetir otra vez por si no ha quedado claro, que bueno, pues que hay que investigar, hay que actuar ya sabiendo lo que ocurre, ¿vale? Y sobre todo hay que saber cuál es la teoría, ¿no? La teoría
que más se acerca a estas mini exacerbaciones. Yo es verdad que siempre me he quedado con el tema de los estrógenos, pero bueno, a lo mejor cuando terminen el estudio Laila y demás doctores y demás unidades, pues se ve que a lo mejor es influencia de otra hormona, ¿vale? Por eso os pido que colaboréis en esta investigación, que es muy bueno para todos. Y nada, hay que hacer ejercicio que es salud, es salud, familia. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Es un poco raro así con la pantalla, parece que estoy hablando sola, pero sé que estáis ahí. Y nada, y que ahora daremos paso a las preguntas que nos hagáis. Y nada, y que feliz Día de la Mujer a todas, que es 8 de marzo. Así que nada, voy a dejar de compartir pantalla. Y listo. Laura, te dejo paso. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Laura Pastor, soy vocal de nuestra asociación y madre de una niña con fibrosis quística. Ahora abriremos el turno de preguntas para que nos trasladéis vuestras dudas, vuestras inquietudes, todas las preguntas que queréis hacer a las profesionales que han hablado. Pero antes quería darles las gracias tanto a la doctora Laila Diab como a nuestra fisioterapeuta Paula Camarero por compartir sus conocimientos, sus experiencias y por participar en este taller con este tema tan importante, tan innovador y sobre todo pionero. Un objetivo de nuestra asociación es tratar de abordar todas las dificultades, problemáticas que van surgiendo a lo largo del ciclo vital de las personas con FQ. Por eso, en un día como hoy, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, pues hemos querido dedicar un webinar con un tema específico de mujer y FQ. Ojalá que tratando este tema tan concreto, pues favorezca pues, nuevos estudios, nuevas investigaciones como el que han mencionado, tan interesante, y así se pueda mejorar la atención integral y la calidad de vida de las niñas y mujeres con FQ, que en definitiva es el objetivo de todos los que estamos aquí. Entonces vamos a ir viendo las preguntas que tenéis. Y a ver, primera pregunta. ¿Hay algún estudio sobre FQ y menopausia? Gracias. Pues podéis ir respondiendo o Laila o Paula, como queráis. Hola, pues hay algún estudio, pero es muy breve. Es cierto que cada vez la supervivencia de las mujeres con fibrosis quística es mayor, entonces es una alegría que cada vez tengamos más mujeres adultas y que llegan a la menopausia, pero apenas hay estudios, hay alguna cosa muy aislada publicada. Entonces es un mundo nuevo que hasta ahora, como es natural, casi todos los estudios están más centrados en aumentar la supervivencia de la fibrosis quística, mejorar la función pulmonar, de ahí todos los nuevos moduladores, todos los tratamientos que están saliendo, y quizá el focalizar y estudiar al subgrupo de las mujeres hasta la fecha no ha sido algo que ha sido la prioridad de los que hacen los ensayos, ¿no? Entonces, por eso os animo a participar, porque buscando en la bibliografía es que realmente hay muy poquitos estudios, prácticamente no hay ningún ensayo clínico que podamos ver si hay algo que en la mujer pueda ayudar. De hecho, el estudio que yo os he mostrado es un estudio observacional, solo vamos a ver y a intentar entender qué pasa, porque si en algún momento vemos algo que pudiera funcionar, ahí se tienen que plantear ensayos clínicos, hay que involucrar a farmacéuticas. Entonces, es solo intentar entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, el tema de la mujer y la fibrosis quística es algo que está muy, muy poco estudiado. Sí que hay alguna relación de evolución de las pacientes con fibrosis quística y cómo puede afectar la menopausia en las variaciones hormonales, pero estudios organizados, multicéntricos como tal, yo los desconozco. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, quería hacer algo que ha hecho referencia a lo que ha dicho Paula, el ejercicio. La misma percepción que tiene Paula del ejercicio la tengo yo en la consulta. Tanto las mujeres como los hombres que hacen ejercicio físico, sin duda alguna, son los que mejor están, los que mejor función pulmonar tienen, los que menos exacerbaciones y mejor es la evolución. Por lo tanto, animaros. Sé que cuesta, que da pereza, pero de verdad que toda la rutina que adquiráis de ejercicio físico
lo vais a ganar, porque es verdad que no hay ningún ensayo clínico, sí que se están empezando a ver estudios de cómo influye el ejercicio físico en la evolución de la fibrosis quística, pero a mí, por lo menos, la percepción que tengo, tanto cuando estuve formándome en el Hospital de la Princesa como ahora que estoy en el 12 de octubre, es que aquellos pacientes que hacen ejercicio desde niños y lo incluyen en su rutina diaria, francamente, van muchísimo, muchísimo mejor. Así que animaros a todas, que sé que cuesta, a todas nos cuesta, tengamos o no tengamos fibrosis quística, pero hay que hacer ejercicio físico porque todo va a ir en beneficio nuestro. Pues de momento no tenemos ninguna pregunta más. ¿No os animáis nadie? A mí la verdad es que me ha parecido muy interesante el tratar este tema porque es un tema muy cotidiano, el del ciclo menstrual, igual que afecta a mujeres sanas y a veces nos influye mucho en el día a día para hacer las actividades diarias, estando estando sanas, y nos influye pues el hecho de tener una enfermedad crónica y más respiratoria, como hemos visto que puede afectar en las secreciones, en el lavado ciliar, y pues me parece muy interesante porque yo es la primera vez que en los 8 años que llevo en el tema de la fibrosis quística por la niña, es la primera vez que veo tratar este tema de forma objetiva y con grandes expectativas para que hagáis este estudio y futuros estudios y más investigación. La verdad que me parece muy interesante, porque es verdad que ese tema, siempre se trata este tema de forma muy subjetiva, y el hecho de que pues, se pongan datos, pues se ponga evidencia científica en toda la sintomatología, me parece muy interesante y ánimo porque me parece una idea fenomenal. Deseando ver los resultados en el Congreso de SEPAR. ¿Para cuándo es? ¿Para este año o para el siguiente? El estudio lo vamos a empezar ahora, de hecho, vamos, en la consulta, si hay alguna paciente mía por aquí lo sabrá, porque ya le estoy tanteando. Yo sé que pido un esfuerzo y más sobre todo ahora que vienen los moduladores y que las que estáis con Kaftrio apenas tenéis tos, por lo tanto las visitas se suelen espaciar más y os voy a pedir más venir más al hospital, ¿no? Pero es verdad que este estudio se planteó antes de que se aprobara el Kaftrio, pero al final todo tiene que pasar un proceso de aprobación, de que todos los hospitales, al final todo esto ha demorado hasta que nos han dado el vía libre para hacer el estudio, ¿no? Entonces, es verdad que en aquellas pacientes que están con moduladores posiblemente no expectoren o tengan muy poquita expectoración, pero las variabilidad del ciclo hormonal lo vamos a ver, ¿no? Quizá la función pulmonar, hay que tener en cuenta que el Kaftrio es una maravilla y va a ayudar a que mejore esa función pulmonar y a lo mejor ya las reglas ya no van a tener esas mini exacerbaciones que comentaba Paula, pero también hay pacientes que no lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo lo que podamos intentar aprender y entender por qué les pasa esto a las chicas con fibrosis quística puede ser de ayuda, ¿no? De hecho, este estudio a mí me surgió la idea gracias a vosotras, porque empezasteis muchas, empecé a ver que ya no era puntualmente que una me dijera que es que con la regla se ponía mal, es que empezaba a ver que el volumen de pacientes eran más y muchas me daban el feedback de que la fisio me decía tal. Entonces, claro, pues ahí fue cuando dijimos, es que esto hay que movilizarlo, ¿no? Y quizá porque soy mujer y estoy más sensibilizada, pero creo que no hay que intentar aprender más. Al final la fibrosis quística es una enfermedad en la que nos queda muchísimo por aprender y más pues las mujeres, el porcentaje de mujeres afectadas con fibrosis quística es muy alto. Entonces yo creo que todo lo que podamos aprender para tratar de mejorar y dar consejos y prevenir, pues bueno, como ha dicho Paula, primero tenemos que tener la información para poder actuar sobre ella. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. ¿Hay algún estudio sobre antibióticos y alteración del ciclo menstrual? Que se sepa, no. Pero por eso también queremos recogerlo. Quiero decir, en el estudio que queremos plantear, una de las cosas que queremos ver es los diferentes, por eso vamos a hacer tantos análisis, para ver los diferentes puntos de dónde se encuentran el estrógeno y progesterona en cada ciclo menstrual y si hay necesidad de antibiótico, como todo eso lo vamos a recoger, ver si se necesita con la regla más intravenoso, si es oral, pero cómo afecta el antibiótico como tal al ciclo menstrual, no lo desconozco. De acuerdo. Hay otra pregunta que es si estás tomando Kaftrio, puedes participar en el estudio, como lo que comentabas, Laia, que
Ahora con los nuevos moduladores, pues habrá más factores que tendréis que analizar en el estudio, supongo. Claro, o sea, monitorizar. Sí, es decir, cualquier paciente con fibrosis quística, mientras no tenga haya tenido efectos secundarios o pudiera tener alguna de los supuestos que he planteado, puede participar, tenga la medicación que tenga. Quiero decir, sabemos que al tener, por ejemplo, vamos, yo lo estoy viviendo ya y vosotras mismas lo estaréis viviendo, la cantidad de flemas es espectacular lo que disminuye. De hecho, veo a Paula hacia así porque es verdad que se nota muchísimo, en general reducís mucho la cantidad de expectoración. Pero eso no es un inconveniente para participar en el estudio, pues porque es verdad que si no podéis recoger la muestra de esputo, no pasa nada, no se recoge, pero la muestra de heces, que es una muestra de heces chiquitita, no es Van de Kammer ni nada, es para analizar el microbioma, quiero decir, van a participar, aparte de los neumólogos de las 4 unidades, los microbiólogos de las 4 unidades, con el fin de intentar también entender si determinadas bacterias pueden influir y pueden aparecer o desaparecer en diferentes puntos del ciclo menstrual y cómo esto puede regular también influir en las exacerbaciones, etcétera, ¿no? De ahí la muestra de heces también se utiliza para eso. Entonces, a priori, el castro en las heces pues no afecta. A ver. Voy a hacer yo una pregunta, Laila. ¿Hay alguna, se ha visto si hay problemas sexuales respecto a que las mujeres tengan más dolor? No lo sé. Pero me parece muy interesante. Creo que otra de las cosas que quizá, bueno, es una idea para la asociación, el tema de la información y de las actividades sexuales en la fibrosis quística creo que siempre está como muy tabú, no se habla mucho. De hecho, en la consulta yo es algo que también creo que tengo que mejorar y tenemos que mejorar porque son temas que quizá no abordamos, porque quizá venís y es como, ¿qué tal tos, flemas, expectoración? Y no tenéis ningún especialista quizá al que poder acceder y contar también, pues como puedes tener, que eso se llama disgeneusia, o sea que hay términos de igual que todo esto es abordable, ¿no? Entonces sí que creo que quizá convendría por parte nuestra involucrarnos más porque puede haber alteraciones que desconozcamos y muchas veces quizá es por falta de información, ¿no? O falta de comunicación que siempre la sexualidad creo que ha sido un tema tabú en general en todas las esferas, pero quizá con la fibrosis quística también, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también es algo que nosotros quizá tenemos que proponeros o sacaros el tema porque yo entiendo que a lo mejor desde el otro lado a veces da vergüenza sacar este tema en la consulta, ¿no? Pero bueno, que para eso estamos. Y luego sí, seguramente que habrá especialistas que tengan mucho más conocimiento que puedan ayudarnos y aclararnos dudas que nos puedan ir surgiendo. Gracias. Bueno, pues yo también os voy a plantear una pregunta. Las que tenemos niñas con FQ siempre nos dicen, están muy bien, pero ya verás cuando les venga la menarquia, a partir de que les venga la regla se ponen todas peor, ya verás. ¿Qué hay de cierto? Si de verdad es tan evidente el cambio en función pulmonar, en calidad de vida, en esas observaciones, o es un poco mito en el colectivo. Yo creo que influyen muchas cosas, ¿no? No es solo la regla, que efectivamente, como habéis visto, las variaciones hormonales van a influir en la evolución de la enfermedad, pero también cuando habitualmente viene la regla, entramos en un momento de adolescencia, que la adolescencia en una enfermedad crónica que necesita tantos tratamientos como la fibrosis quística es una fase muy difícil. Yo me quito el sombrero cada vez que me decís la cantidad de horas que echáis de tratamiento, todo lo disciplinados que sois. Y yo entiendo que haya momentos de rebeldía, que haya momentos de querer no hacer nada, porque es natural. Quiero decir, la adolescencia es una fase difícil para todos y más aún cuando tienes una enfermedad crónica y una enfermedad que forma parte tanto de tu vida, ¿no? O sea, que no puedes decir, bueno, tengo fibrosis quística y me olvido. Algunos pacientes sí, porque es verdad que tienen una fibrosis quística muy leve, pero en general impacta bastante. Entonces, bueno, yo creo que sí que es cierto que en la transición, que es de los 16 a 18 años, que es cuando habitualmente pasan conmigo los pacientes, ahí sí que podemos ver cierto deterioro a nivel funcional. No sé si solo es a nivel hormonal, porque yo también veo ese deterioro en los varones. Entonces, quizá yo me decantaría más porque no es solo la regla, que puede que influya, sino que es ese momento de la vida, que es la adolescencia,
que es muy difícil y hay que aprender y hay que tener paciencia y hay que sobrellevarlo, tanto por los hijos como por los padres, porque yo entiendo que el padre siempre ha estado pendiente del niño, de que haga todo el tratamiento, haga toda la fisio, haga todo, y llega a la adolescencia y es un momento de rebeldía, ¿no? Entonces, bueno, quizá yo me decantaría más por que ahí es cuando puede haber un deterioro y hay que avisarlo, es cierto, porque es verdad que los deterioros en la fibrosis quística luego cuesta mucho recuperarlos. Entonces hay que ser precavido y tener más cuidado, ¿no? Pero bueno, quizá yo me decantaría por el otro más que por la regla como tal. A ver, tenemos aquí otra pregunta. Mi duda es la siguiente. Mi hija ha comenzado con la menstruación hace 4 meses. Ha ido más o menos regular hasta que hace un par de meses que ha coincidido con la vacuna del COVID y la toma del Kaftrio, y a partir de ahí está teniendo hemorragias importantes y la duración del manchado es exagerado. Como está comenzando, no sé si pudiera ser algo normal o si lo anterior citado tiene alguna relación. Evidencia no hay de que la vacuna del COVID esté alterando, pero sí es cierto que me lo han comentado muchos pacientes, tanto con fibrosis quística como que no, que desde que se han vacunado están teniendo alteraciones en las reglas. Entonces, si acaba de tener tu niña la regla con 4 meses, al principio puede haber mucha variación independientemente del Kaftrio, independientemente de la vacuna. Entonces, yo sobre todo lo observaría. Si ves que apuntarlo, registrarlo, y si ves que sigue teniendo reglas muy desordenadas, aparte de hablar con el pediatra o el médico de adultos, no sé cuántos años tiene, también hablar con el médico general, porque siempre tenemos la opción de derivaros al ginecólogo si hubiera alguna alteración. También al final nosotros somos neumólogos, tanto los pediatras como nosotros, y se nos escapan otras áreas de la medicina. Entonces os podemos orientar, pero si vemos que no termina de regularse, se puede derivar. Me dice que la edad es 12 años. Vale, o sea que está con pediatra. Pues yo te recomendaría eso, coméntaselo al pediatra y vigilarlo, porque es verdad que al principio la regla puede ser, hasta que se normaliza, puede ser muy diferente de unos ciclos a otros. Y sí que es cierto que lo de la vacuna yo lo he escuchado, pero evidencia científica no hay. Estamos ahora ante un mundo de que están pasando muchas cosas nuevas y no tenemos evidencia para todo. Entonces, al final es ir recabando información y valorándolo. Vale, antes habéis comentado que no hay ningún estudio sobre menopausia y FQ, pero hay una pregunta que dice que si la llegada de la menopausia influye de manera negativa en la sintomatología de la enfermedad. Que aunque no haya algunos estudios claros, a lo mejor vuestra experiencia clínica puede responder a esta pregunta. Yo de momento no he notado grandes cambios a nivel funcional respiratorio, es verdad, pues obviamente están los sofocos, los calores, pero grandes cambios a nivel respiratorio de momento no los he notado. Es cierto que el volumen de pacientes con menopausia es bastante más chiquitito, entonces de momento no lo he visto, pero es algo que también estaré pendiente. Yo creo que afortunadamente con la llegada de los moduladores y los nuevos tratamientos, pues se abrirán otros campos nuevos, menopausia y otros tipos de patologías asociadas a la vejez, que lo iréis viendo como profesionales y lo iremos viendo todos. Claro que sí, de hecho cada vez lo estamos viendo más, ¿no? En otras áreas que no es solo a nivel hormonal, cada vez estamos enfrentándonos también hay que hacerlo todo, ¿no? Enfermedades que son de edades quizá más adultas, que hasta la fecha en fibrosis quística no se sospechaban o no se pensaban, y ahora hay que estar mucho más pendiente de todo, ¿no? Entonces, bueno, es una alegría poder tener cada vez pacientes de mayor edad y como todo, pues tendremos que ir aprendiendo y haciendo frente a las cosas que vayan viniendo. De momento no tenemos ahora ninguna pregunta más. Paula, ¿tú cómo planteas a la hora de hacer los tratamientos que vas a registrar en el momento del ciclo que estén y dar las recomendaciones que nos has dado ahora para hacer en esos días, ¿no? Claro, justo. Es verdad que ahora con los moduladores sí que se está viendo un cambio abismal en cuanto a la secreción a las secreciones, ¿no? Ya no es lo
lo que era antes en algunas mujeres, en algunas niñas. Pero sí es verdad que las recomendaciones van a seguir siendo lo mismo, es decir, no por tomar, que esto hay que dejarlo claro, no porque estén tomando Kaftrio hay que dejar de hacer fisio ni hay que dejar de hacer nada del tratamiento, ¿vale? De momento va todo bien y ojalá que siga todo genial con el medicamento, pero no se deja de hacer este tratamiento. Y voy a seguir dándome las mismas recomendaciones porque cuando tenga o le baje la menstruación, a lo mejor sí que nota, no tanto como antes, pero nota cierto cambio de, pues en el esputo, en el que esté a lo mejor algo más denso, porque ya ha cambiado hasta la densidad, ¿no? Es un fármaco al final que llega a conseguir hidratar todas las secreciones. Entonces es normal, se van drenando maravillosamente bien durante todo el día, a diferencia de antes, ¿no? Sin este fármaco, pero que no quita el que tengamos que insistir todavía con la fisio, ¿vale? Que no... Entiendo que ahora cuando nos vemos mejor, sin toser, pues digamos, no hago la fisio y me lo quito, ¿no? No la hago y ya está. Y creo que eso es un error, sobre todo porque, bueno, yo ya digo que ojalá que vaya genial y maravilloso, pero hay en algunos casos en los que el fármaco pues se ha tenido que retirar por otras circunstancias, ¿vale? Entonces yo por eso digo que sigan, que esto ya es como el último esfuerzo, que sigan con esa rutina que tantos años han tenido y que no la dejen, sobre todo por eso, ¿vale? Que es importante decirlo porque hay gente hay personas que dejan de hacer esas rutinas y luego pues a veces va mal y tienen que volver a incluirlas otra vez. Entonces es mejor no dejarlo y luego ya a medida que vaya pasando el tiempo y que vaya todo genial y maravilloso, pues vamos quitando a lo mejor tiempo de esas rutinas y poco más. Pero ahora a día de hoy a tope con la fisio durante los días del ciclo y que repunten esos síntomas y poco más. Pero vamos, que son maravillosos, ¿eh? Y de ahí también la investigación, la importancia de la investigación, que gracias a la investigación se da con estos fármacos. Sí, soy muy pesada. Bueno, pues parece que no hay más preguntas, así que si os parece bien, si no queréis añadir nada más, lo dejamos aquí. Muchas gracias por regalarnos vuestro tiempo y gracias al apoyo logístico y a todos los que habéis participado desde casa. Y nada, animaros a participar en estos estudios y los que vengan después, porque como han dicho, nos beneficiamos todos. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Pero parece que hay una pregunta más. No. No, os dan las gracias. ¿Puedo decir Pues algo? nada. Sí, claro. Nada, que gracias a vosotras y gracias Laila por participar en este taller, que la verdad que se aprende, que es una gozada escucharte, porque se entiende todo clarísimamente. Así que nada, eso, que muchas gracias a todos y a la Asociación de Fibrosis Quística por hacer este taller, porque creo que es muy importante. Muchas gracias a todos vosotros. A mí me ha encantado poder compartir con vosotros este taller. La verdad que me hizo una ilusión que no os podéis imaginar el día que me escribisteis para participar. Y bueno, pues nada, o sea que seguir colaborando. Los que me conocéis lo sabéis, ¿no? Pues encantada de poder ayudar en lo que sea necesario y en la asociación pues también. O sea que creo que hacéis una labor fundamental. Y Paula, yo también quiero agradecerte porque muchísimas pacientes me transmiten tu ayuda y tus consejos y creo que es fundamental, ¿no? O sea, que la fisio, vamos, todos lo sabéis, que es la base del tratamiento de la fibrosis quística y el poder tener ese acceso, la ayuda, que puedas ayudar, dar recomendaciones, dar pautas, es una ayuda que, vamos, para mí es inigualable. Así que muchas gracias a todas, espero haberos ayudado y entender un poquito más qué es lo que pasa cuando tenemos la regla y nos vemos pronto.